¿Observan mi pantalla todos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Vamos a proyectarla. Me está disparando para acá. Un ratito aquí. Ah, correcto. Ahora sí, ¿va? Bien. Todos conmigo en la pantalla, ¿va? Tenemos entonces el objetivo general del curso de didáctica de la enseñanza del cálculo y algo muy importante aquí, que es fomentar la reflexión, detenernos a pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Hacia dónde vamos a ir? Hay que hacer esa reflexión de pensamiento. Y ese cuestionamiento, hacernos esa pregunta, ¿verdad? De que el papel protagónico de nosotros como profesores ante los diferentes temas en la labor de la enseñanza y los problemas de aprendizaje en los niveles de premedia, media y superior. Estar bien clarito de que en realidad cómo nosotros podemos, ¿verdad?, reorientar, reorganizar esa enseñanza ante las situaciones que se nos van presentando constantemente, ¿verdad? Para muestra un botón, la realidad que estamos pasando de hace casi, vamos para 2 años, ante la venida de esta pandemia, y tenemos que, ¿verdad?, hacer los ajustes para poder continuar de una u otra manera haciéndole llegar ese conocimiento, logrando los aprendizajes esperados en nuestros estudiantes. Y es difícil en estos tiempos que se presentan. Así que no sé si alguien quería hacer algún comentario sobre nuestro objetivo general, o lo estamos claritos todos. Tenemos que hacernos esa pregunta, hacer esa reflexión, ¿verdad? Pensar, hacernos preguntas como docentes, como protagonistas en esta tríada, ¿verdad?, de saberes, enseñanza y aprendizaje. Bien, seguimos pues. Bien. El objetivo didáctico. A cada uno de ustedes en la plataforma se le proporcionó un módulo de autointroducción allí, donde ustedes deben hacer algunas actividades de aprendizaje, cuadros comparativos, textos paralelos, resúmenes sobre trabajos que ya se han hecho, investigaciones, pero que no dejan de tener vigencia porque es un recuento de todo lo que ha pasado a finales del siglo XX e inicio del siglo XXI, y que nosotros tenemos que siempre asumir. Entonces, dentro de los principales tópicos o temas del módulo está el tema de las dificultades en la enseñanza de los principios del cálculo. Y también está el otro tema sobre los objetos básicos del cálculo. Y por último está un recuento de muchas investigaciones, de variadas investigaciones en el tema del ámbito del aprendizaje del cálculo en etapas universitarias. Así que es un texto muy valioso. Quizás al principio le tome un poquito de tiempo, pero con la lectura bien concentrada y bien comprensiva pueden lograr de repente asociar muchas de las cosas que siempre han pasado con su quehacer docente. Bien. Cuando nosotros pensamos en el cálculo, ¿verdad?, tenemos que retomar esta parte importante y los aportes que matemáticos, grandes matemáticos, por decirlo así, genios como Isaac Newton, y no podemos tampoco echar a un lado a Gottfried Leibniz,
sus aportes significativos y que le dieron al inicio a una nueva área de la matemática, no sin antes decir que para eso tuvo que haber un desarrollo grandioso y grande en el tema de aritmética, de la geometría plana y sobre todo del álgebra. Así que estos grandes genios en su tiempo hicieron grandes aportes y fueron los pioneros en esta área que indiscutiblemente está inmersa en casi todas las actividades humanas. Y es producto que, verdad, haya grandes desarrollos de las tecnologías, grandes aplicaciones a nivel de la economía, de las ciencias sociales, de las ciencias, en fin, una serie de aplicaciones que tiene este conocimiento matemático y es determinante en la vida del ser humano en la actualidad. Entonces no podemos dejar de no valorar y partir de estos grandes genios de la matemática. Sin embargo, nosotros tenemos que prestarle y dedicarle el tiempo al tema de la enseñanza que para algunos a futuro tendrán que desarrollar en su centro, en los centros educativos donde vayan a trabajar, y bueno, los que estamos en ejercicio, de repente seguimos perfeccionando. Entonces, tenemos que hacer una parada aquí en un tema importante, que es la didáctica. Entonces, hacemos aquí, abrimos el compás para la participación, porque una de las situaciones de las llamadas videollamadas, del aula virtual, del aprendizaje virtual, es que debe haber una interacción. Así que yo le pido la participación de los que están aquí presentes para que de una manera bien particular expongan y compartan con esta audiencia virtual lo que ustedes comprenden o lo que ustedes están convencidos o lo que ustedes de repente siempre han analizado de lo que es la didáctica. Así que les dejo el espacio abierto para que todos puedan, los que quieran participar, con mucho gusto se les escucha. Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días a todos. Yo soy Cirilo Quilía y mi aporte es el siguiente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la didáctica, lo primero que venimos a la mente, nos viene, es que es el arte de enseñar, ¿no? Es una parte de la pedagogía que nos ayuda a buscar estrategias, métodos o técnicas para poder dar a conocer una disciplina. En este caso sería la matemática. Generalmente la didáctica es lo que le llaman la teoría general del aprendizaje, que es la característica principal de la pedagogía. Muy bien, Cirilo. Excelente. ¿Alguien más? Bueno, así como lo digo. Dígame. Sí, buenos días, profesor y compañeros. Creo que podría adicionar que la didáctica se refiere también a cómo enseñamos. Muy bien, excelente. También tengo un pequeño significado acerca de la didáctica. Es la metodología con la cual enseñamos cada uno de nosotros y aplicamos de lo más difícil a lo más sencillo. Esa es mi manera de definir didáctica. Muy bien, exacto. El método, muy bien. ¿Alguien más? Sí, vamos a ir tocando este tema de la didáctica y la enseñanza a lo largo de esta sesión, así que va a haber oportunidad para que todos participen. Bien, ok, ustedes han hablado aquí, ¿verdad? Hablamos de la pedagogía,
de la pregunta principal de cómo enseñar. Otro también habla del método, ¿verdad? De lo fácil a lo complejo, de lo complejo a lo fácil, ¿verdad? Todas estas interrogantes o todos estos puntos de vista fortalecen cada día que lo analizamos el verdadero significado de lo que es la didáctica. Entonces, podemos decirlo de una manera sencilla y bien desglosada, es que la didáctica no es más, ¿verdad?, que la metodología que el profesor va a asumir en términos de enseñanza, ¿verdad? La metodología, una metodología donde usted tiene que utilizar métodos, tiene que utilizar recursos, estrategias. Y este tipo de metodología tiene que ser bien organizada para poder lograr ese aprendizaje. Estamos en el tema de la pedagogía, donde la pedagogía va orientada a ese chico, a esa chica, a ese adolescente que presenta en su crecimiento y desarrollo una serie de cambios cognitivos, ¿verdad? Y de conducta también, donde nosotros tenemos que ir moldeando, tenemos que ir formando a ese estudiante. Así que nosotros vamos a detenernos en el apartado de cómo enseñar. Recuerdo que muchas veces en el colegio donde yo trabajo, yo soy coordinador, y lo primero que las personas cuando vienen y es el caso de matemáticas sobre todo, y en algunas áreas de ciencias exactas, cuando vienen a quejarse que los profesores no tienen metodología, que el profesor no tiene didáctica. Y yo lo que le hago la pregunta siempre, porque siempre estoy ahí inmerso en el tema del departamento, yo le digo, señora, pero usted sabe lo que es la didáctica. Dice, bueno, la didáctica es enseñar bien. Digo, ya, muy bien. Dice, y también le falta metodología. Digo, ¿y qué es la metodología? ¿Usted sabe qué es? Dice, no, yo no sé, pero le falta metodología didáctica. Entonces son palabras muy pesadas que involucran una serie, un proceso, y hacia allá es donde nosotros tenemos que ir, cómo mejorar ese proceso, ¿verdad? El papel que nos corresponde en esa enseñanza. Así que hacia allá nosotros vamos. Después de esta diapositiva, yo voy a partir a otra diapositiva que tengo elaborada, que es el asunto de los métodos de enseñanza. Y es hacia allá donde nosotros vamos orientados en el día de hoy. Bien. Sin embargo, tenemos que hacer énfasis igualmente a psicopedagogos muy sobresalientes, algunos matemáticos también, y partir de definiciones bien claras, como es Emideo Neresi, y es como lo acaba de decir una compañera, que la didáctica se interesa por el cómo enseñar, cómo lo voy a hacer, con qué recurso, con qué método, con qué estrategia, cómo lo debo hacer mejor, dependiendo del tema, del área de estudio, ¿verdad? Si lo voy a correlacionar. Todas estas preguntas lo debemos hacer antes de una planificación didáctica. Entonces ahí Emideo Neresi, ¿verdad?, de una manera muy consensuada, dice que es el conjunto de todos los recursos técnicos. Y cuando hablamos de técnico, ya usted sabe que no necesariamente es la parte acá de la tecnología, que se confunde mucho con la parte técnica. Todos los recursos involucrados en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Igualmente, Hans Freudenthal, didáctica en cualquier tema de estudio. Nuevamente caemos en lo mismo. Es la organización, es la planificación de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza por parte de nosotros, los docentes, y de ese aprendizaje que va a lograr el joven estudiante para una materia específica. Y Guy Brausian, que es
de los últimos acá del área de la escuela francesa, que en realidad no es francés, pero sí tiene mucha relación con los franceses. Ellos dicen que ya en realidad elevan la didáctica a esa ciencia que estudia, ¿verdad?, la comunicación de todos los conocimientos útiles para los hombres que viven en una sociedad. Imagínense, esa es una de las definiciones, por decirlo, muy utilizada últimamente, donde nosotros realmente nos consideran como los protagonistas de este proceso, protagonistas en el desarrollo, ¿verdad?, de ese potencial social. Entonces, hacia allá es donde vamos dirigidos nosotros, donde tenemos estos desafíos grandes, quizás un poquito no alcanzables en el momento, pero hacia allá debemos, ¿verdad?, reunir todo nuestro esfuerzo y redirigir nuestro acto docente. Así que yo los invito, ¿verdad?, a que reflexionemos y en la medida de lo posible ir mejorando o de repente ir modificando ciertos conceptos y percepciones que teníamos sobre el verdadero rol que nosotros tenemos. Unas palabras muy importantes. Yo recuerdo que cuando era estudiante de educación, siempre un profesor decía, ustedes todos aquí van a ser docentes. Todos tienen que estar claritos en eso. Pero aquí hay 3 tipos de docentes. Así como se dice la verdad cruda. O sea, que hay estudiantes, docentes por vocación. Aquí hay otros docentes por profesión, profesionalismo. Y aquí va a haber docentes al final del camino por convicción de cómo deben realizar su trabajo. Y van a lograrlo aquí, pero no lo van a lograr en un curso. Lo van a lograr a través de todo ese recorrido, toda esa experiencia educativa que van a lograr a través de los años en el ejercicio de sus actividades docentes. Entonces, es muy importante detenernos aquí, y por eso que aquí le traigo esta definición bien sencillita de lo que es la didáctica de la matemática, porque tenemos que ir orientados hacia el tema que nos amerita. Y ya la didáctica de la matemática, como lo acabo de hacer la cita ahí, de Groucho, ellos indican que la didáctica es una ciencia. La han elevado a ese título y muy importante, y ellos, ¿verdad?, en el documento hacen algunas reflexiones en cuanto a por qué ellos lo consideran una ciencia. Sin embargo, no nos debemos alejar de la tríada, de los 3 vértices de este triángulo que es los saberes, la enseñanza y el aprendizaje. Y aquí, de una manera sencillita, una definición bien, como se dice, bien accesible de comprender. La didáctica de la matemática es una disciplina científica que se dedica al estudio de estas 3 cosas, pero estas 3 cosas es un mundo, ¿verdad? Los saberes, la enseñanza y el aprendizaje. De los contenidos propios, claro, de la disciplina de la matemática. Aquí tenemos que ver una parte también que son las competencias. De repente, no ver el asunto desde el punto de vista del docente, sino del aprendizaje del estudiante. ¿Qué se busca a través de la matemática? Esa pregunta muchos padres de familia, los estudiantes a veces debaten con los profesores. ¿Para qué es la matemática? Digo, ay, Dios mío, tú no sabes. La matemática te abre el camino al universo. Dice, no, pero si uno necesita mucha matemática, está muy equivocado. Y la matemática provoca, ¿verdad?, procesos mentales que mejoran tu capacidad de percibir, de proyectar y de análisis. Pero claro, va a depender de la manera como uno como docente, esos números fríos
esas actividades frías le damos un significado y le damos una aplicación al contexto y a la realidad del estudiante. Y es allí donde juega el papel importante la enseñanza. Así que me detengo aquí y le doy la participación a la audiencia también para que exponga su punto de vista. Estamos en didáctica de la matemática. Está abierta la participación interactiva. Bueno, profesor, me llamó la atención con los autores que usted mencionaba al principio de que la didáctica es como tenemos un plan, un tema, y nosotros como docentes tenemos que sacar los puntos más importantes que nosotros consideramos que le van a ayudar al estudiante hacia el futuro. Y rodearlo, claro, enseñarlo con las diferentes técnicas de enseñanza, tecnología, usando tecnología y todo lo que mencionaron los compañeros y lo que usted ha mencionado, ¿no? Pero me llamó la atención esa parte que no solamente tenemos que cumplir un tema global, sino lo que uno considera que es lo más importante que le va a ayudar a los estudiantes. Y correcto. No es de tema de simplemente dotarlo de ¿cómo se llama? De los temas y darle todos los temas, sino a nuestro lo que ello le va a ayudar para el futuro. Correcto. Mire, caemos en lo que siempre se ha dicho. El currículo no es un marco de hierro. Usted le busca la modelación matemática. Usted le busca esa aplicación. Usted lo puede hasta correlacionar. O sea, ahí es donde se le da ese realce a la matemática y deja solamente de ser procesos fríos, números fríos, que los estudiantes de repente no tienen motivación al momento, ¿verdad?, de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Entonces, yo le dejo esa reflexión a cada uno de ustedes y que cada uno se haga su autopregunta de lo que en realidad, ¿verdad?, se pretende con este curso, que es más que todo reflexivo de nuestro rol y para los profesores en futuro ejercicio también lo vayan de repente meditando y hacia allá donde debemos ir. Bien, entonces rápidamente aquí le voy a dar una panorámica de lo que tiene el módulo de autoinstrucción que ustedes tienen. Aquí viene, da una panorámica de los temas, los problemas en la enseñanza desde el inicio, problemas epistemológicos, cognitivos y didácticos. Obsérvenlo. Es muy importante que ustedes lo conozcan. También el módulo presenta esto, que es algo muy importante. Nosotros tenemos que estar siempre, partir históricamente sobre los principios del cálculo y en realidad ahora cómo se percibe. Eso también hay una actividad que ustedes van a desarrollar. Y viene aquí lo que ha sido la reforma acá en el siglo, que fue en el siglo XX. Y ya estamos en el siglo XXI y eso también se profundiza y ustedes van a hacer algunas actividades que están contempladas. Así que también este es un tema del módulo, dificultades evidentes, y que ustedes van a tener la oportunidad, ¿verdad?, de aportar de manera asincrónica sus puntos de vista y sus reflexiones. Bien, yo hasta aquí lo voy dejando porque, bueno, este tema sí, el taller número 2, el 1 no me lo salté, sino que lo tengo en otra diapositiva. Entonces, el taller número 2, que es individual, vale 8%, lo van a hacer en base a el módulo de autoinstrucción. Allí está diseñada. Es un resumen, tiene que hacer una lectura de la página 1 a la número 7. Y entonces ustedes todos tienen manejo ya manejan bien la plataforma. No debe haber problema con eso, ¿eh? Entonces ustedes
lo sube un documento en Word a la plataforma. Fíjense allí, no estoy diciendo que es un resumen de 7 páginas, tiene que leer el módulo y entonces hace un resumen corto, puede ser de 1 página, máximo 2 páginas. Así que eso sí, hay una lista de criterios que usted debe cumplir. Bien, entonces hasta allí necesito, bueno, aquí hay el texto continúa, el módulo de autoinstrucción. Esto lo vamos a ver en una clase. El taller número 3 también es asincrónico a futuro, también eso está especificado en la plataforma. Y luego donde yo quiero llegar es aquí, a la asignación grupal. Es una asignación donde se le solicita una secuencia didáctica, tiene una ponderación de 25%, preferible que sea del plan de estudio de 12º grado. Si ustedes consideran que no pueden, bueno, ustedes me llaman oportunamente y me dicen qué tema lo van a desarrollar su secuencia didáctica. Recuerden que la secuencia didáctica, ahí le voy a subir ya yo creo que lo subí en los documentos de la plataforma, le envié un formato de lo que es una secuencia trimestral, pero en este caso particular es una secuencia didáctica. Tiene sus elementos, sus objetivos, sus indicadores de logro, ¿verdad? Toda la estructura conocida, y si alguno no la conoce, lo puede buscar ahí en los documentos de la plataforma. Me interesa eso. Asignación número 1. Que esa va a estar pendiente para la próxima sesión sincrónica el día domingo 16 de mayo. Así que sí me interesaba hablarles sobre el taller número 2 y la asignación número 1, que es una clase didáctica. Entonces voy a salir de esta diapositiva para empezar con el primer taller que tenemos para el día de hoy. Voy a salir de aquí. ¿Están conmigo compartiendo la pantalla? Sí, profesor. Muy bien. Estamos hablando, ¿verdad?, de lo que nos corresponde a nosotros como docentes, la enseñanza. Entonces aquí cito una opinión muy importante, lo que es una competencia pedagógica, pero dirigida no al estudiante, dirigida a nosotros como educadores. Voy a subir un poquito el tamaño para que puedan leerlo mejor. Entonces, a ver qué reflexión podemos hacer sobre esta competencia pedagógica. No solamente conocimiento, compañero. No es conocimiento aquí que si manejamos, sabemos qué es una pendiente de una recta. No sabemos el límite, los teoremas de límite, máximos y mínimos, el teorema fundamental del cálculo. Eso es una parte. Entonces nosotros como docentes de matemáticas tenemos que tener una serie de competencias. Entonces hacia allá va dirigido nuestro primer taller. Entonces ahí claramente podemos hacer la lectura: conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas, actitudes que debe poseer cada docente para intervenir en la orientación integral del estudiante. Y miren allí entonces acá, en el otro apartado, yo le pongo otra definición de una competencia matemática. Pero esa competencia matemática, ¿de quién? ¿Qué debe lograr el estudiante? El estudiante tiene que ser capaz de interpretar, de escribir, explicar y dar respuestas a problemas relacionados. ¿Pero con qué? Con su vida, con su contexto, ¿verdad? Y, lógicamente,
utilizando, ¿verdad?, competencias de pensamiento matemático, representación gráficas, pero con herramientas propias que él domina y que son accesibles a él. Entonces, hacia allá vamos. Era como yo le decía, las competencias matemáticas de un estudiante de la campiña como de la zona urbana, semiurbana, las competencias son las mismas, pero claro está, cada competencia orientada al entorno en que se desarrolla ese estudiante. Entonces, nosotros tenemos que estar bien claros y no alejarnos de esa meta, de ese proyecto. En la medida que nosotros siempre mantengamos, ¿verdad?, nuestro enfoque dirigido allá y mantengamos, ¿verdad?, esa competencia pedagógica, podemos decir, ¿verdad?, con mucho orgullo y con mucha seguridad, estoy haciendo bien mi trabajo, pero tengo que ir orientado a hacerlo cada día mejor, porque las nuevas exigencias me obligan a ir hacia allá. Y recalco, y nuevamente voy a recoger la palabra, yo los felicito a ustedes, a muchos que por superación, por perfeccionamiento, por capacitación, están participando de estas actividades de formación y de realimentación, ¿por qué no decirlo así? Porque yo sé que muchos de ustedes ya lo dominan y están bien claros en lo necesario de siempre estar, ¿verdad?, revisando lo que ya tenemos. Tenemos que estar innovando. No debemos inventar nada, ya prácticamente todo está hecho en teoría, solamente que hay que recogerlo y nuevamente utilizarlo, reutilizarlo, modificarlo. Así que antes de iniciar el taller, quisiera también que me participaran en cuanto a lo que son las competencias pedagógicas de un docente y lo que es la competencia matemática de los estudiantes. Dejo el preámbulo para la participación. Puede ser sucinta, una opinión personal, no me la tiene que conceptualizar tanto. Su opinión, su experiencia más que todo, eso es muy valioso. ¿Está bien clarita? Bueno, avanzamos entonces al taller número 1. Bien. Bien, en el taller número 1, que tiene un porcentaje de 6%, yo le traigo aquí a ustedes, de manera general, las competencias que debe desarrollar el docente. Claro está, desarrollar, ¿verdad? Hacia allá donde vamos. Si no la tenemos, tenemos que ser docente por convicción. Y una de las primeras que tenemos es aquí, comprométete. Esa es una de las primeras competencias para un docente del siglo XXI. ¿Verdad? Entonces, tenemos que elegir la estrategia de enseñanza, el método, ¿verdad?, para hacer de nuestra didáctica ese verdadero arte. Entonces, hacia allá debemos ir. Yo no la voy a leer mucho, ustedes la pueden ver ahí, hacer su lectura silenciosa. Capacítate. Eso es lo que ustedes están haciendo ahora mismo, actualizándose, buscando verdad, buscando ese conocimiento, comparando, innovando, lo que acabo de decir. Innovar no es inventar, ya eso está hecho, utilícelo. Y vamos a ir mejorando. La convivencia con otros profesionales es lo que estamos aquí haciendo, ¿verdad? Compartiendo la experiencia. Entonces, eso ayuda y potencializa, ¿verdad?, al docente. Organiza y planifica. Yo soy coordinador de matemática en mi colegio y me dice la colega, oiga, profesor, pero ya como ya están las guías hechas,
como ya las actividades de aprendizaje están hechas, no hay que organizar ni planificar nada. Digo, profesora, ahora más que nunca hay que planificar, porque tenemos que justificar por dónde vamos, qué es lo que queremos, cómo vamos a dosificar esta guía. Entonces, claro que hay que seguir organizando y planificando. Entonces, siempre se hace una planificación anual, una planificación trimestral y, por ende, en el caso de nosotros, los docentes de escuela media y premedia, hacemos una secuencia didáctica semanal o quincenal. Sé tolerante. Bueno, esto sí, ¿verdad? Esto es una competencia que se aspira. No todos tenemos esa capacidad, ¿verdad? A veces queremos imponer nuestro punto de vista por encima de los demás y hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, eso sí, pueden verla allí. Y esto es importante que prevalezca la tolerancia. La tolerancia más que una acción es como si fuera un valor en estos tiempos de tanta estrés, de tanta presión. Hay que ir orientado hacia allá. Abre tras preguntas. Aquí está. Hay que ser, ¿verdad? Hacernos muchas preguntas, hay que hacer muchas reflexiones, hacernos un propio interrogatorio. Entonces, ustedes tienen que abrirse a preguntas. Entonces, este mensaje pedagógico, como está allí, debe prevalecer siempre. Nosotros no podemos perder ese norte. Y aquí, bueno, claro está, usted tiene que establecer una actividad en sus estudiantes. Ya el sistema de pizza y pizarrón nada más de forma pasiva, ya eso no funciona. Hay que integrar a los estudiantes. Esa es otra competencia. Comparte historias. A veces la historia se comparte como un tema, no es el famoso chiste, no es la famosa broma, sino una historia como complementa, una historia te sirve como una parte de una estrategia para motivación o para hacer una aplicación de un tema de conocimiento. Así que es muy importante. Aquí creo que en esto no debemos tener la menor duda. Aprende y aplica nuevas tecnologías. Esto cae su propio peso en el siglo XXI. Lógicamente ya está demostrado, no vamos a inventar la rueda, de que esto de una u otra manera, si lo usamos positivamente, facilita la enseñanza y el aprendizaje. Positivamente. Sé creativo. Aquí está. No todos nacemos con ese don, pero tenemos que buscar la manera, hacer círculo de profesionales de la misma asignatura e intercambiar ideas, y de repente si a algún colega le funcionó bien una estrategia, ¿por qué no? Préstamela y la ajusto y le doy de repente mi toque personal. Así que todo eso se puede hacer. Bueno, aquí el estímulo a pupilos, ¿verdad? Esto es muy importante. El joven, el estudiante, aunque usted uno no lo piensa, pero con una palabra, con un gesto, con un golpe del espaldarazo, estás haciéndolo bien, sigue así, con esa misma tenacidad, con esa misma entrega, el estudiante lo valora mucho. Bueno, este es un tema interesante. Domina tu inteligencia emocional. Bueno, miren ahí, debemos ser psicopedagógicos. No somos psicopedagogos, pero bueno, lo tenemos que desarrollar. Y no solamente en el tema profesional, que yo soy docente nada más en la escuela, y qué pasó acá afuera, ¿verdad? En todos lados. Así que eso es otra competencia que no debemos olvidar. Y esto implica esta también que está acá, que es socialmente responsable, ¿verdad? Como siempre se ha dicho y se ha pregonado, nosotros somos
un agente de cambio, cambio en la sociedad, no solamente con la transmisión de conocimiento y el desarrollo de saberes. Nosotros somos, ¿verdad?, un factor de cambio. Bueno, algo interesante, algunos lo tienen, otros quizás no lo han tenido. Es muy importante aprender otro idioma. Hay una tendencia al tema del inglés. El inglés abre muchas puertas, así que no lo pueden obviar esta competencia. Trabajo en equipo en nuestros colegios, es muy importante el trabajo en equipo, siempre da mejores resultados. Comunícate, la comunicación. Entonces, eso ya, esto es una acción realmente necesaria en una sociedad. Y autocrítico. ¿Quiero opinar? ¿Cómo no? Sí. Profe, lo que pasa es que hay un compañero que se le cayó el internet, si lo puede unir, se llama Benjamín Martínez. Ya, déjeme, pero ustedes tendrían que cerrar la sesión, no, cerrar la presentación un ratito para poder atenderlo. Espérense, ya lo estoy viendo. Ajá. Aquí está, ya listo. Gracias. ¿Cómo no? No, estamos aquí, no se preocupen. Bien. Y venimos aquí, comunícate efectivamente. Quedamos aquí, autocrítico. Tenemos que hacernos las preguntas a veces nosotros mismos y cuestionarnos y aceptar, oye, esto me salió bien, pero me pudo haber salido excelente. Entonces, nosotros mismos hacer nuestros ajustes y adecuaciones apropiadas. Otra competencia, ser justo, ¿verdad? Todo lo que contribuye al logro de los objetivos y metas. Y entonces, estas son competencias muy importantes que como docente nosotros debemos tener como orientación para mejorar nuestro acto docente. Entonces, ustedes, el primer taller aquí está, no sé si quieren anotarlo. El taller número 1 va a ser en base a estas competencias que acabo de presentarle. Este texto, usted me va a hacer un comentario sobre esas competencias. Usted va con sus propias palabras, no es que me va a recoger ahora las mismas que ya yo describí, son las mismas, pero no es que me agarre el texto y me lo va a plantear en una hoja, sino que usted va a hacer un comentario de esas competencias que le planteamos allí. En la plataforma está el documento ese que le puse el nombre de competencias docentes. Usted puede revisarlo y ahí está el contenido que ustedes deben desarrollar y orientarlo, darle su toque acá al tema matemático. Claro está, verlo como de repente, por ejemplo, yo me hacía en estos días unas preguntas y yo a veces le pido perdón a los niños que hace 20 años yo les enseñaba, por lo menos la ley de los signos. Yo recuerdo que cuando yo empecé a la ley de los signos, en la adición de números enteros, yo decía, bueno, positivo y positivo se suman. Positivo y negativo, espérate. 4 positivo más menos 3 negativo. Lo que pasa es que aquí multiplico positivo por negativo y me da positivo por negativo es negativo. O sea, 4 menos 3. ¿Y de dónde? Yo lo veía sencillo. Digo, primero me estoy adelantando a una operación de una ley de signos de la multiplicación y apenas iba por la de la adición. Entonces uno tiene que ser autocrítico. Oye, yo lo di mal, yo lo enseñé mal, yo no sé cómo los muchachos lo comprendieron, pero ahí entonces viene la parte de la estrategia que yo utilicé. Hoy día yo cuando yo voy a dar la ley de los signos, yo utilizo rompecabezas con colores de semáforo
utilizo mucho la parte lúdica. Cuando yo empecé en mis inicios, yo era prácticamente, seguía un algoritmo, yo era muy analítico, no utilizaba nada de actividades lúdicas que me permitieran, ¿verdad?, transformar ese conocimiento en algo más permanente y no en algo temporal de memoria. ¿Ves? Yo, con mucha honestidad lo digo, esos muchachos que me perdonen, no sé cómo yo di esas clases, pero ya, por lo menos, autocriticándome, ya yo puedo, ¿verdad?, hacer los ajustes para que las generaciones de ahora y las futuras que vengan por delante, ¿verdad?, ya no cometer esos errores. Porque a veces decíamos los estudiantes, no, que esto es la regla, y es así la regla, y no se puede salir de la regla y está malo. No, hay otras cosas, hay muchos factores, y no estamos desarrollando en el estudiante, ¿verdad?, esa intuición o esa capacidad reflexiva. No todo sigue un mismo patrón. Hay mucha creatividad que se puede generar en el estudiante. Así que este es el primer taller, y ese taller me lo pueden enviar ahora antes de las 12 de la noche. ¿Comprendemos? Entonces, con sus palabras, ustedes analizan esas competencias que les presenté, así en un comentario de texto. Bien, estimados, vamos entonces a salir de aquí y voy a, estoy aquí y voy a compartir con ustedes lo siguiente. ¿Ven mi pantalla? Sí, profesor. Muy bien. Sí, espera un ratito. la veo. Sí, Ajá. sí. Un momentito que aquí tengo un problema. Aquí está. Ahí me estaba saliendo y no me salió. Un ratito. Disculpen. Aquí está. Ok. Voy entrando allí. Problemas ahí para entrar. Déjenme ver si minimizo algunas cositas aquí que creo que me están molestando. Aquí. Ahora sí. Aquí no. Exacto. Pequeño problemita aquí que tengo. Ahora sí. Ok. Bien. Ratito. Problema aquí que me está botando de moderador. No me entra aquí. Y como que se me pone un poquito. Déjenme ver. Bien. Aquí. Disculpen, un problemita aquí técnico. Bien. Vamos a ver aquí. Ahora sí creo que debo mejorarlo. Un ratito. Problemas técnicos. No me lo... Déjame ver aquí. Tengo varias. Ajá. Aquí donde estoy. Bien. Ok. Ya llegamos. Bien, entonces están visualizando la pantalla, método de enseñanza. Aquí yo le traigo este apartado muy importante porque nosotros tenemos que analizar cómo mejorar nuestra enseñanza. Nosotros tenemos un compromiso hacia allá donde tenemos que ir. Pero esta enseñanza de nosotros está influenciada por varios
situaciones que participan, por ejemplo, la coordinación de la materia, el razonamiento de la materia, el trabajo del estudiante, el rol del profesor, ¿verdad? Las actividades que se realizan, cómo está organizada, sistematizada la materia. Entonces, esto es muy importante. Seleccionar el método, porque para poder establecer una metodología, ¿verdad? Poder tener una buena didáctica, entonces usted tiene que tener un método, seleccionar un método. Cuando usted trabaja su secuencia didáctica, bueno, mire, yo hice mi trabajo, mi planificación, establecí mi estrategia, voy a utilizar estos recursos. Oiga, ¿y cuál es su método? Yo no sé, mi método, bueno, hay varios métodos juntos. Dice, sí, pero ¿cuáles son? Tomando en cuenta ¿qué? Razonamiento, la coordinación de la materia, concretización de la enseñanza, en cuanto al trabajo del estudiante, en cuanto al vínculo profesor-estudiante. Entonces, debemos estar claritos en ese método de enseñanza y no podemos descartarlo cuando hace usted una planificación, una secuencia didáctica, objetivo, indicadores de logro, que el objetivo no vaya, los indicadores de logro no vayan ni con los objetivos. En el diseño, usted tiene que plasmar, ahí tiene que estar clarito qué es lo que usted está logrando, qué está utilizando, qué recursos. Entonces todo eso va, ¿verdad?, fusionado en la secuencia didáctica. Y es por eso que nos tomamos el tiempo para ver el tema de los diferentes métodos y cómo usted debe tomarse el tiempo para observar en qué funciona. No quiere decir que cuál es el mejor, no. Todos son buenos, todos son importantes, pero va a depender del contenido matemático que tú estás desarrollando. Si tú vas a desarrollar un tema de geometría, no es lo mismo que un tema de aritmética o de álgebra o de geometría analítica y mucho menos de trigonometría. Entonces tú tienes que saber como profesor de matemática elegir cuál es el método apropiado a ese tema de estudio. Bien, iniciamos entonces con el método de razonamiento, conocido por muchos de ustedes aquí, ¿verdad?, como estudiantes, como profesionales y como toda actividad humana. Aquí están los métodos en cuanto al razonamiento del estudiante. Entonces, aquí lo tenemos tres métodos muy conocidos, que es el método deductivo, que en realidad es el método deductivo, muy conocido así. Partimos de lo general a lo particular, creo que es una de las definiciones más sencillas y simples. El método inductivo es al revés, de lo particular a lo general, y viene lo que es el método. Tengo un problema aquí técnico, no sé qué le está pasando a mi diapositiva que no me corre. Esto está grabado, se está como grabando. Ustedes disculpen. Aquí. ¿Pueden observar mi diapositiva desde acá sin correrla? Tengo este problema aquí. ¿La observan ahí en pantalla? Ahí se ve claro, profesor. Sí, se ve claro. Sí, es que tengo un problema acá con la diapositiva, no sé, no me aparece como si estuviera grabando. Bien, entonces tenemos los tres métodos que les traigo aquí en consideración. El método deductivo, en realidad no es que es malo, no estoy diciendo que es malo el método inductivo, pero usted tiene que establecerlo en esa secuencia didáctica. Y el método analógico, que prácticamente viene de lo particular a lo particular, muy pocas veces utilizado, pero es válido. Y entonces, cuando usted hace analogías, usted va comparando situaciones,
esto me lleva a esto, esto es igual de esta forma, y bueno, acá lo aplicamos. Y se puede prestar muchas veces. No sé si aquí alguien quiere comentar sobre el tema de razonamiento, y sobre todo nosotros tenemos que ver el razonamiento y en el tema lógico matemático. No debemos obviar eso, y el tema también de la resolución de problemas, que eso va aunado aquí a la forma de razonar del estudiante. ¿Alguien al respecto? ¿Lo tienen bastante claro? Los métodos de razonamiento. Bien. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y entonces, los métodos en cuanto a la coordinación de la materia. La materia de matemática. De repente, algunos pueden decir, bueno, dependiendo del tema, debe ser un método lógico, con pasos, con algoritmos, pero también puede suceder que sea algo también psicológico, donde el estudiante, usted parte de las necesidades, usted parte de las actitudes, y lo más importante de las experiencias que tiene el estudiante en el contexto. Usted no le va a poder decir a un estudiante allá, disculpe, allá en el campo, usted dice, bueno, vamos a ver un árbol aquí, el teorema de Pitágoras, vamos a ver ese árbol de aguacate, y hablarle entonces acá en la ciudad, en la zona urbana de un árbol de aguacate. De repente usted puede decir, bueno, acá este edificio tiene esta altura y la sombra que emana de acuerdo a la luz solar es esta. Entonces, ese es el contexto. El método psicológico es la experiencia que tiene el joven y qué es lo que el estudiante le llama la motivación. ¿Qué necesidad tiene? Acá en las áreas urbanas uno le lleva un teléfono, una computadora a un estudiante y queda innovado, queda fascinado. No es lo mismo, ¿verdad? A un estudiante de las áreas urbanas donde usted le presenta algo, eso no le llama mucho la atención porque ya es algo conocido. Entonces son los métodos que a nosotros nos sirven para poder trabajar. Entonces usted, en su diseño de secuencia didáctica, usted tendrá que colocarme, bueno, en el tema de la coordinación de la materia que yo desarrollé, el método que yo estoy utilizando es un método psicológico, me encaja más en el tema psicológico. Así que eso va así. Bien, seguimos con el otro, los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza. Caemos aquí, de repente, quizás no sea la mejor palabra, caemos en lo tradicional y tenemos que ir orientados hacia lo otro. Oiga, no podemos hablar de que lo tradicional es malo. Nosotros somos producto de lo tradicional. Y estamos aquí, ¿verdad? Lo que tenemos que tener en cuenta es que ambos métodos son importantísimos. El método simbólico, verbalístico, es por excelencia, siempre ha sido bueno, pero lo que se recomienda que se tiene que variar porque el estudiante tiene que utilizar todos sus sentidos, no solamente la vista y el oído. Él tiene que desarrollar todos sus sentidos. Entonces, caemos también en el método intuitivo, donde el estudiante tiene que intuir los procesos en la construcción de conocimiento. Usted no le puede dar una hoja a un estudiante, eso es así, esa es la regla, y ya de aquí, usted la tiene que pensar y observar como se lo digo yo. No, el estudiante ve, ¿tú qué piensas de esto? ¿Cómo tú ves esto? ¿Qué opinión tienes tú? ¿Verdad? Entonces, ya son cosas ya que él relaciona, intuye y asocia a otras situaciones o experiencias que tiene. Así que ese es el método de la concretización de la materia. Venimos a otro método también en cuanto a la sistematización de la materia. Muy importante. Aquí entra un caso de el tema de, no sé, a ver si me agarran la idea. A ver, fíjense,
este método, si tú eres muy rígido o si eres semirrígido, a ver, ¿para qué se presta este método de sistematización? A ver, yo sé que aquí hay mucha experiencia de ustedes. De repente alguien me dice, profe, lo que pasa es que yo tengo que ser rígido en mi clase porque si no te conocen a los muchachos y ya quieren usar, ¿cómo se dice? Disociadores, ya quieren estar indisciplinados. Y es cierto, por eso que aquí no se dice que es flexible por ningún lado, ¿verdad? Entonces aquí sí debemos ser un poquito rígidos o semi-rígidos para mantener el control de los grupos. Es muy importante. Y claro, haciendo las adaptaciones, ¿verdad? Necesarias de acuerdo a lo que el estudiante pueda aportar. Bien. Seguimos con el otro método, que es método en cuanto a las actividades del estudiante. Bueno, ¿qué le puedo decir? ¿Cuál es el mejor? Los dos son buenos. El método pasivo, bueno, pues el método pasivo, hay veces que usted tiene que desarrollar un tema. Usted tiene que prácticamente hacer una exposición, una argumentación, y usted de repente, usted dirá, bueno, ¿qué pasa? Es como el caso ahora mismo. Yo quiero que ustedes sean activos. Estoy acá con el método pasivo. De repente usted dirá, no, por cuestiones de tiempo tenemos que ser pasivos porque a las 10 de la mañana ya tenemos que cerrar la clase sincrónica, ¿verdad? Entonces uno hace los ajustes. Entonces, el método activo, lógicamente, es el recomendado porque allí el estudiante participa y hay muchas maneras, ¿verdad? Actividades que me permiten poder dar esa participación al estudiante. No es que te interrumpa la clase, sino que, vamos a abrir el compás a preguntas o que alguien me quiere sustentar más allá. Ahí viene la participación en grupo y otros tipos de actividades que se plantean allí, lo que son métodos activos. Y usted puede conseguir todavía más. Usted puede investigar y tener más. Bien. Tenemos otro tipo de método en cuanto al trabajo del alumno. Aquí ustedes pueden elegir cuál es el más recomendable y adaptarlo y tener la seguridad que yo voy a usar un método mixto aquí porque esto es lo que se presta más a este tema de estudio. Usted lo determina ahí en su estrategia, usted determina el método que usted va a utilizar. Ahí yo también se lo voy dejando. Y acá tenemos el método relación maestro-alumno. Aquí sí yo me atrevo a decir o afirmar que tradicionalmente el método individual, eso antes de repente sí se podía hacer, donde, qué sé yo, algunos se da una clase personalizada de maestro a estudiante. Algunos de repente pueden que desarrollen ese tipo de método de manera privada, dando clases privadas o personalizadas a alguien. Pero en realidad nosotros acá en la educación pública y la educación particular, el método siempre tiene que ser colectivo. Colectivo, ¿verdad? Donde tenemos varios estudiantes. Entonces, fíjense, cada uno de los métodos se describen aquí y muchas veces nosotros en nuestra estrategia de enseñanza ni siquiera sabemos qué métodos estamos utilizando. Entonces es bueno hacer esa reflexión, hacernos la pregunta, ir, ¿verdad?, tomando apuntes de cómo, ¿verdad?, puedo mejorar mi método de enseñanza y sobre todo, compañeros, tener argumento al momento que usted, el director de la escuela, la subdirectora de la escuela, el coordinador de la asignatura, un supervisor le llega y le pregunta, profesor, disculpe la palabra, Juan Pérez,
yo quiero que usted, no, aquí está mi secuencia. Dice, sí, yo la estoy viendo, está el papel aguanta todo. ¿Y usted cómo le fue? Dice, no, aquí está mi libreta. Dice, no, yo quiero que usted me explique allí cada uno de los elementos de su secuencia didáctica. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son sus indicadores de logro? ¿Cuál ha sido su estrategia? ¿Cuál es su método? ¿Cuál es su recurso? Entonces, hacia allá, ese aspecto didáctico, esa didáctica de la matemática tiene que ir enfocada. No tener la secuencia didáctica solamente como un mero formalismo que tengo que cumplir. Ahí está todo, compañeros. Y esa es prácticamente una de las competencias que nosotros como docentes tenemos que hacer para no caer en el tema de la improvisación. Y tenga la plena seguridad que cuando usted organiza y planifica, los resultados son mejores. Porque no se trata de conocimiento. Yo tengo en mi colegio compañeros, tengo excelentes profesores con buenos resultados en su licenciatura, pero eso no va de la mano con lo que es la enseñanza. No hay ese match. Sí es un requisito, pero la didáctica, esa metodología se logra con empeño y constancia y convenciéndonos que nosotros tenemos, ¿verdad?, un rol protagonista en ese aprendizaje de los estudiantes. Así que todavía no hemos terminado la clase, pero aquí todos tienen que participar. A las 10 de la mañana tenemos que cerrar nuestra sesión. Les voy a dar 10 minutos para la participación abierta y pueden comentar, compartir sus experiencias. Bienvenido sea. La sala es para ustedes. Están ahí, ¿verdad? No se han ido. Sí. Experiencias, opiniones. Sí. Con respecto a mi experiencia que he tenido como docente en matemáticas, con respecto al primer año, llegó un momento que tuve que atender esa licencia, pues ya que el docente había fallecido, y resulta que pues usted sabe que uno en cualquier lado, vamos a decir hasta en difícil acceso, a veces los niños cuando voy a estar en primer año ellos no dominan las operaciones básicas. Claro. No son todos, pero siempre hay algunos que simplificación. Sí. Y de veras que sí uno se siente pues que a pensar y a ver cómo entonces hacer que ellos dominen esa parte. Ajá, con lo que es simplificación, no dominan muy bien las operaciones, las tablas de multiplicación no son todos los que se las saben. Y bueno, lo que hago es que les digo con tiempo, el primer día que llego, tabla de multiplicación oral, pues porque para poder, que ellos vayan dominando poco a poco esos temas. Pero sí, primer año sí es de veras que sí, es un nivel bien difícil por esa parte. Ah, correcto. Sí. Muy bien. Un aporte, una experiencia de otro compañero. Profesor, usted mencionó algo muy importante cuando se le acercaban compañeros, ¿sí? A una compañera me parece que si todo está hecho, creo que podemos usar eso, ¿sí? A veces es tedioso, ¿sí? Muchas veces sentarse allí y buscar, pero como usted dice, si nosotros tenemos esa responsabilidad y que queremos que los estudiantes aprendan, ¿sí? Lo mejor que se pueda, profesor, todos los grupos que vamos a tener no son iguales, ¿sí? No. Por lo tanto, tenemos que hacer todos los años, profesor, secuencias nuevas. Pueda que lo que me resultó en un grupo anterior me resulte acá también.
Y hay momentos, profesor, que como usted dice, muchas veces planeamos, ¿sí? Perdón, hacemos la secuencia y no sé, a mí me ha pasado, profesor, que en el momento como si le bajara a uno algo así, uno lo puede implementar en ese momento. Igual también nos sentamos con los demás educadores, mira que con este grupo esto no me resulta esto, me puedes prestar, ¿sí? Lo que tienes allí y resulta muchas veces, profesor, por eso que tenemos que estar todo el tiempo dando esa secuencia, modificándola, porque donde estamos, los muchachos vienen de un lugar distinto, ¿sí? Al que nosotros trabajamos y también allí mismo en el grupo. Las diferencias, tenemos las diferencias individuales, así que tenemos que ver también cómo trabajamos ese aspecto, porque la matemática, profesor, yo me acuerdo que una profesora decía, tengo tantos títulos, ¿sí? Cuando yo llegué a dar clase en determinado colegio, los padres me querían era matar, ¿sí? Puedo tener todo el conocimiento, como usted dice, pero enseñar la matemática es un arte, profesor, es un arte. Y tenemos que buscar las formas, los métodos de cómo nosotros vamos a enseñar algo, profesor. Pero es muy importante que todos los años y en cada momento también estemos cambiando esa secuencia que hacemos. Correcto. Mira, y que caemos en la competencia, que era la competencia colaborativa y trabajo en equipo. En un centro educativo debemos trabajar ahí. Muy bien. Excelente, Nilda. A ver, Kenia iba a hacer un aporte. El profesor Cirilo. Sí, buenas tardes, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos los compañeros, al profesor que dirige esta sala. Bueno, yo de mi parte no soy matemático, yo soy físico. Ya, muy bien. Bienvenido, profesor. Como no, claro, como dice usted, estoy en capacitación, estoy en la época de desaprender para aprender, ¿no? Correcto. Que muchas veces nosotros no nos sentimos en esa capacidad de desaprender. O sea que aquí yo tengo que olvidarme que yo soy un docente en ejercicio y que estoy anuente a aprender. Y yo, como yo le digo a mis estudiantes y colegas, que tenemos que ser como el árbol de bambú. Entre más alto, más humilde. Mi experiencia con respecto a lo que dicen algunas compañeras en la sala, el reto se presenta muchísimas veces. Bueno, todos los años, las veces que me toca es en el 10º grado. Ese es mi talón de Aquiles, que considero, para mí, según mi experiencia ya en el área superior y en el área media como docente a nivel universitario y como docente de Meduca, presento un reto cuando me tocan los 10º grados, porque lo más difícil es que el niño o el adolescente pueda crear un concepto científico donde él carece de ese concepto. Y muchas veces lo que vemos es que el chico no tiene la capacidad de pensar de manera reflexiva en un concepto físico. A diferencia de ustedes, con los que están en la sala, con respeto a todos los de la sala, a todos los participantes, son matemáticos. El niño desde que crece ya está a nivel escolar, sabe sumar. Ya en la casa la mamá le enseña a sumar los colores y todo ese tipo de cosas. Los lápices, los cuadernos, ya suma. Pero cuando llega al 10º grado, entonces es el trabajo. Hacerle pensar que las matemáticas no son como la física. Entonces ahí hay que trabajar. Entonces mi reflexión como método es hacerle crear diferencias. Y que si él entra a un bachillerato en ciencias, él tiene que comprender de que las cosas no son iguales. Muchas veces vienen con el concepto de que la física es igual a las matemáticas. No. Y entonces ahí yo trabajo con ellos y les digo, mire, le voy a presentar la teoría del borrador, que es la teoría del profesor Killian. Ellos me dicen, profesor, ¿y cuál es esa teoría?
La teoría del borrador es que yo cojo un borrador y lo dejo caer. Y les digo, para un matemático, aquí no pasó nada. Simplemente yo dejé caer el borrador. Porque es una matemática, es una ciencia exacta. Él no tiene que ver con nada de lo que sucedió en el entorno a la caída del borrador. Y él le comienza a buscar las diferencias entre una área y la otra. Y le digo, para el matemático, según mi teoría, no pasó nada. Cualquiera va a decir, él dejó caer el borrador. Pero para un físico, aquí hay una serie de eventos que ocurren aquí que no es que yo lo dejé caer. Si no hubieron cambios de posición, le comenzamos a hablar los factores naturales, la fuerza, el impulso, entonces ahí uno va entrando para que él pueda desarrollar ese conocimiento reflexivo científico. Porque acuérdense, lo de la sala, como ustedes como son matemáticos, no sé si habrá otro físico, el chico ya viene desde el primer grado a nivel escolar, desde el sistema educativo escolar, sumando, restando, multiplicando. Y él va es un continuo trabajo que se viene haciendo. Entonces, el problema y el reto que yo me enfrento es cuando me mandan a 10º grado y entonces el trabajo es doble. Porque primero tienes que crear en él el concepto y el desarrollo de pensamiento científico. Estoy en un bachillerato en ciencias y por lo tanto no puedo confundir las cosas. Y entonces esa reflexión te lleva a bajar a su nivel y pensar como él está pensando y que vea que las cosas no son iguales. Entonces, mi aporte está en que debemos primero de crear lo que no existe, herramientas, crear metodología. Y es como yo le digo a los chicos que tienes que inventar lo que no existe. En este caso yo inventé la teoría del borrador, que es mía, y la voy a patentizar, y es verdad, para los matemáticos no ocurrió nada, pero para mí ocurre una serie de eventos. Entonces, le pongo situaciones que, por ejemplo, hay un libro muy bueno que se llama La Biblia de la Física y la Química, y otro que se llama La Biblia de las Matemáticas. No sé si usted lo tiene, yo lo tengo los tres. Sí. Y entonces los tengo, muy buenos, muy didácticos. Y le digo, mi hermano, que no es ni físico, ni químico, ni matemático, ni astrónomo, y me dice, Emilio, ¿por qué el libro de física está con el libro de química? Y yo le dije, mira, bien interesante tu pregunta, porque la química y la física son ciencias de la naturaleza. Y las matemáticas es una ciencia exacta. Por eso que solita, y está solita y no se junta con nadie. Pero ella es una señora suprema y solamente les explico, pero entonces la matemática es como la física. Yo no es como la física, es que es una herramienta que yo necesito para poder explicarte todos los fenómenos que existen en la naturaleza. Sí. Entonces, con respecto a lo que usted dijo, profesor, retomando la otra parte del compartir los planeamientos, las ayudas didácticas, yo no sé cómo se va en el interior, pero acá en las escuelas de la ciudad capital, no sé si alguien ha tenido la experiencia de trabajar acá, está el sentido de la competencia. Aquí no se presta nada, nada se presta. Profesor, nada se presta y estoy esperando que el profesor Domingo respale para yo celebrarlo. Estoy esperando que la profesora Enilda no pase la prueba en las Olimpiadas de Matemática para yo celebrarlo. Estoy esperando que Esther de León, sus estudiantes no pasen el examen de la Universidad de Panamá para yo celebrarlo. Entonces, no se vive el ambiente que usted está presentando, porque aquí las escuelas son muy competitivas. Entonces, al tener escuelas tan competitivas, cada quien es celoso de su material. Entonces, una experiencia tuve muy interesante con mi coordinadora cuando yo estuve un tiempo trabajando en un colegio muy renombrado en Colón, muy conocido, el Abel Bravo.
veía que la profesora cada instante me decía en la secuencia didáctica que aquí había cosas que corregir. Yo dije, wow. Comienzo a revisar, y un día molesto le dije, profesora, disculpe, yo veo que llega la profesora de química y usted le firma automáticamente la secuencia. Y a mí, cada rato, me comienza a buscarme los verbos. Ya no existe la taxonomía de Bloom, ahora hay otra taxonomía. Y lo buscaba con lupa, lo buscaba con lupa. Con lupa. Y entonces yo decía, profesora, disculpe, ¿qué es lo que está pasando? Llegó la profesora de química y yo estoy observando que usted llega, firma y se van. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? No, yo, profesora, permítame la secuencia didáctica de la profesora de química. Y le dije, profesora, perdóneme, esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Y además, déjeme decirle, ellos están usando unos verbos que ya no se utilizan. Y usted no le dijo nada, usted solamente lo que hizo fue firmar y todos ellos se van. Y a mí comienza entonces a criticarme una taxonomía que ya ni la de Bloom usamos. Entonces, ¿qué sucede? Ella me dice, ay, disculpe, profesor, no lo había notado. Yo, profesora, perdóneme, pero yo sí lo noté. Entonces, son situaciones, profesor, que usted se tiene que comportar y a la defensiva, porque en el campo de batalla es muy difícil la situación, muy difícil, y mi experiencia no es la de ustedes, en el sentido de que yo estoy planeando y yo planeo y también soy celoso de lo mío, no lo presto, porque ahí nadie presta nada. Tenemos un coordinador y el coordinador, pregúnteme si él corrige, él firma, revisa y se va, y nadie le presta nada a nadie. Aquí es muy, muy difícil la situación, es un campo de batalla. Muy buena bueno, el relato de su experiencia, profesor. Sí, es que definitivamente hay tantos factores, como lo dijo el profe, factores de egoísmo, de celo profesional, de intriga, pero nosotros como docentes, bueno, lo que se plantea, lo que se perfila, la orientación, es hacia allá. Lógicamente, es como yo le decía, ahí están todas las competencias que se aspira, debe tener un docente del siglo XXI, pero que todas se logren, no se van a lograr porque hay factores así como lo que estaba diciendo el profesor Cirilo. Es preocupante porque en realidad el conocimiento es compartido. Por ejemplo, para no irnos muy lejos, ya el profesor estaba hablando algo muy, muy interesante, ¿verdad? Cómo se desarrolla el cálculo, ya que estamos dando la materia. El cálculo fue una necesidad de Isaac Newton. Isaac Newton necesitaba, ¿verdad?, buscar la manera como darle una respuesta al universo y utilizó la matemática, ¿verdad?, como una herramienta. Y ahí donde surge esto y se le dio respuesta a muchas cosas y que Isaac Newton no compartió inmediatamente. Pasaron más de 20 años para que eso fuera publicado. Correcto. Y después, históricamente, y después vino Leibniz, que dice que él también lo había inventado. O sea, que vemos eso desde la antigüedad. Eso viene el cero. Pero, profesor, fue la soberbia de Isaac Newton, que como él se sintió el centro del universo, la soberbia no le permitió entender y creer que había otro ser humano que estaba creando la misma herramienta que él. Correcto, exactamente. No lo entendía, no lo entendía. Entonces esos mismos matices todavía se imponen. Yo en estos días participaba de un seminario con Senacid, muy bueno, me gustó, y Senacid en el tema de matemática lo que promovía era eso, decía el círculo de profesores. Ustedes tienen que tener un círculo de profesores, ustedes tienen que hacer esto, tienen que coordinar, y dentro de del foro de discusión que había era eso. Yo comparto, pero primero fulano comparte, a ver qué es lo que me sirve de allá para poder vamos a negociar. Porque es cierto lo que tú dices, hay muchas actividades, hay personas que están creando, muchos profesionales que crean
muchas actividades muy personalizadas, muy valiosas y que le están dando resultados en sus puestos, en sus aulas de clase. Sin embargo, dice, yo comparto, pero ¿qué tengo yo a cambio? Correcto. O sea, ¿qué me puedes tú suministrar a mí que me sea tan valioso? Entonces, de repente caemos en el tema del egoísmo y vamos allá, que el tema de la competitividad, no tanto la competitividad del docente. El docente tiene esa competencia, pero la competitividad que quién es mejor, cuál es la escuela mejor. Y entonces el mismo sistema, y hacemos la reflexión, el mismo sistema nos lleva hacia allá. Yo no sé si ustedes han escuchado las escuelas por excelencia, no sé si las han escuchado. Eso claro, nos ha llevado a eso. Aquí en la capital eso está lleno de escuelas modelos. Sí, entonces la escuela modelo no te quiere prestar nada a ti. Por ejemplo, mira, yo lo voy a decir, no voy a mencionar nombres, nosotros tenemos una subcoordinadora de matemática a nivel de la provincia, profesor y profesores y participantes. Yo tengo más de 8 años de ser coordinador de matemática en mi colegio, con mucha honra, mucho orgullo. Y la profesora todos los años nos reúne. Vamos a hacer un grupo de profesores de matemática, vamos a hacer un cronograma de actividades, vamos a celebrar el Día de Matemático, de las Matemáticas, la Semana de la Ciencia, y así el cronograma. Profesores, ustedes no me van a creer, ninguna de las actividades que se programan se logran. ¿Y por qué no se logran? Por eso, porque cada colegio es una isla. De repente en el mismo colegio podemos buscarle la armonía, podemos buscar el match ese, pero a nivel de toda la provincia es difícil. Es difícil porque estamos en esa competencia de que si una escuela es mejor que la otra. No, que esta aquella escuela es de campo, ¿para qué va a perder tiempo allí? Vamos con esta de acá. Entonces, pienso nos estamos desviando del verdadero rol y el compromiso que tenemos con los estudiantes, con el estudiante panameño, porque el estudiante panameño, el concepto es uno solo. Y entonces nos queda la reflexión, como yo le decía, la reflexión y el interrogatorio de cómo podemos hacerlo mejor con todas las dificultades y contratiempos que se nos presentan. Eso va a depender de cada uno de ustedes y en realidad es cierto lo que dice el profesor, establecer tu propia estrategia, darle realce a tu estrategia, resaltar tu método, organizar, porque el asunto es que la responsabilidad docente recae de manera particular. Cuando a ti te van a evaluar a ti. Cuando te van a hacer la evaluación final, venga usted acá, usted esto. Nunca te evalúan en grupo. Por eso que el mismo sistema de repente no nos lleva hacia allá, a ese trabajo de colaborativo, pero cuando digo colaborativo, a lo máximo, no colaborativo obligado, con ciertas condiciones. Entonces, sí es muy importante hacer la reflexión y que cada uno de ustedes lo vea, así como me gustó la participación del compañero y de la compañera Enilda también, el compañero Cirilo, porque son aspectos contextuales de cada entorno donde cada uno de ustedes se desarrolla. Y es válida el comentario. Y sobre todo, antes de que se me olvidaba, por ejemplo, yo me enteré de este técnico por medio de un compañero de Santiago, pero tengo entendido que compañeros míos ya lo tomaron y están callados. Han participado en estas sesiones seguro con usted y no se han identificado. Y entonces yo me enteré por un compañero de Santiago y me dice, mira, esto es. Y yo le dije a él está aquí en la capital, pero vive en Santiago y con la virtualidad vino un día a mi casa, y estaba dando su clase en mi casa y me dice, Emilio, ¿tú sabes que existe esto? Yo dije, ¿qué? Yo dije, pero, ¿y quién más sabe de este curso? Y dice, aquí todos lo han tomado, o sea que están en su sala, para que sepa, y son de la capital y están callados e incógnitos. Entonces yo le dije a él, mira, ¿sabes una cosa?
yo lo voy a tomar, no es porque quiero ser mejor físico, sino que quiero ser mejor maestro. Claro, le dije, lo voy a tomar, yo quiero ser mejor maestro. Ya la física está todo establado, yo no quiero ser astronauta, ni ese tipo de cosas. Yo quiero ser mejor maestro y lo voy a tomar. Casualmente ahora mismo estoy tomando también, paralelo a este, y le iba a decir, por si acaso falto, el técnico en didáctica de la física, que lo está dictando la OTEIMA, para que vea. O sea, yo sí voy a compartir el conocimiento. Sí, cómo no. Se meta a la OTEIMA los domingos también, y yo estoy tomando el técnico en didáctica de la física. Ellos también convalidan, igual que ustedes. Yo debo de terminar ambos cursos en noviembre, diciembre posiblemente. Y es como les dije yo a mi maestro, yo estoy callado en incógnito, dando materias como introducción a la física. O sea, es como le dije, uno tiene que ser como el árbol de bambú. Entre más alto es el árbol, más se inclina. Sí, exactamente. Y estoy tomando porque quiero ser mejor maestro. O sea, quiero también enseñar, porque necesito las matemáticas como una herramienta para poder yo enseñar la mejor unida a la física. Y por eso entonces yo soy profesor también universitario, dicto clases a niveles de las escuelas de ingeniería en la Universidad Latina de Panamá, y quiero enseñarla mejor, porque siento de que todos los días hay algo que tengo que mejorar. Profe, usted no ha tenido la oportunidad de YouTuber, y se lo recomiendo a los estudiantes, los participantes, los colegas. Por ejemplo, creo que en la Universidad de La Plata, allá en Argentina, hay un Learning Tuber, que es el ingeniero Damián Pedraza, de la Universidad de La Plata. También hay un grupo me ha llamado mucho la atención, porque no se trata del conocimiento propio, como lo acaba de decir el profesor. Ya todo está inventado, está todo descubierto, nada más hay que revisarlo, ¿no? Sino la educación va orientada ahora más es cómo enseñarla mejor, qué es lo que el estudiante debe aprender. Y en Sudamérica, por decirlo así, me llama la atención que Damián Pedraza se ha puesto a hacer muchos videos, dice, la matemática, y él no es matemático, él es ingeniero. Dice, el problema es que yo soy ingeniero, y yo cuando aprendí la matemática, chuleta, a mí me la enseñaron mal. Yo no quiero que estas generaciones la aprendan así, yo quiero que la valoren más, y que la matemática es una herramienta para poder llegar aquí a cualquier ingeniería y caer como pez en el agua. Y por eso estoy aquí. Sí, no, muy buena la reflexión. Bien, aterrizando en las actividades que tenemos pendientes, nosotros nos vamos a ver el próximo 16 de mayo. Dios primero nos tenga a todos con salud. Cuídense mucho. Tenemos un taller para hoy, un texto, yo le dije comentado, puede ser en una página, sobre el tema de las competencias que debe tener un docente del siglo XXI. Pueden buscarlo ahí en la plataforma, en el, ¿cómo le dice? En la etiqueta de documento, ahí está. Al mismo tiempo, para el 16, ese día que nos vamos a volver a ver, cada uno de ustedes tiene, oiga, se me fue que tiene que hacer grupos de 2 estudiantes. El que tiene algún inconveniente puede ser en grupos de 1. Así que en el mismo grupo de WhatsApp pueden hacer sus grupos. El que queda individual, bueno, pero le doy la oportunidad que hagan grupos de 2 estudiantes para presentar la secuencia. Recomendable utilizar un tema del plan de estudio de 12º grado, bachiller en ciencia. Si no es posible, pueden tomar un tema también de geometría analítica, que prácticamente es orientada al precálculo. Y si tienen algún problema, de repente no están desarrollando ahora mismo su trabajo en el tema de media, pueden hacerlo de premedia, un tema de factorización también vale, porque la factorización y todo lo que es álgebra es contenido del precálculo, así que tenemos que orientarlo. Así que queda flexible el tema, preferiblemente que sea de cálculo, claro está,
Si tienen algún inconveniente, puede ser de geometría analítica. Y bueno, si usted se está desarrollando ahora mismo y por cuestiones de tiempo no puede hacer una secuencia de media, lo puede hacer de premedia en el tema de álgebra. Ese es un compromiso donde usted me tiene que exponer en 5 minutos su secuencia y sustentar cada uno y explicar cada uno de los elementos de la secuencia. Y algo muy importante, lo que dimos hoy, determinar y explicar qué métodos están involucrados. Eso va a ser muy importante porque si usted no me lo menciona o lo argumenta, yo voy a preguntarle, Enilda, ¿qué método usted está utilizando con respecto al trabajo del estudiante? ¿Qué método está utilizando? ¿Qué método usted está utilizando en cuanto a la sistematización de la materia? ¿Qué método está utilizando en cuanto al razonamiento? ¿Sabes? Esas son interrogantes que pueden surgir, a la vez también que los elementos. Entonces, es para sustentar el día 16, lo tiene que tener ahí listo, o puede ser en una diapositiva, se le da la participación para que cada uno lo exponga. Bien, al mismo tiempo hay un taller número 2, que ahí se lo había expuesto. Ese taller número 2 me lo tienen que estar subiendo antes, creo que para la próxima semana, tienen hasta el día domingo, sábado creo de la próxima semana para subirlo. El taller número 2. E inmediatamente el domingo, que es asincrónico, se activa otro trabajo que ustedes pueden ya empezarlo a hacer, pero se activa para subirlo en la semana del 9 hasta el 16. De tal manera que ya para la última semana, del 17 al 23, solamente tengan el taller número 4 y el trabajo final. Entonces, para que ya vayan organizando todo y no vayan a tener ningún contratiempo. Y si hubiera un contratiempo, con toda confianza me pueden escribir al teléfono, expresar qué problema, circunstancia tiene. Recuerden que también las clases son asincrónicas, se graban, así que usted puede ponerse al día de los acuerdos o a las informaciones que se dieron. Así que por el día de hoy, es en grupo el trabajo de la asignación número 1, es en grupo ese taller. Es en grupo. Y las dos primeros talleres, disculpe, las dos primeros talleres sí es individual. Y entonces el tercer taller y el cuarto taller pueden ser en grupos de 2. Y el examen también puede ser en grupos de 2. El examen o el trabajo final. Así que... Profesor, si... una pregunta, profesor. Dígame. En la secuencia que hay que hacerlo es de cálculo, usted dijo también otro... ¿Cómo no? Se puede hacer de cálculo y lo otro era que usted mencionó. Puede ser de geometría analítica. Ajá. ¿Qué otro? Bueno, y si usted está desarrollándose ahora mismo, atendiendo grupos de premedia, puede hacerlo en el tema de álgebra. Álgebra, ok. Sí, puede ser, sí, también. Pero en la sección de documentos de la plataforma, yo subí un formato de secuencia didáctica. Pueden utilizarlo de modelo. Ok. De modelo, sí. Ese es en grupo de dos estudiantes, de 2 participantes. Así que... ¿Lo puede trabajar individual? ¿Lo puede trabajar individual, profe? Sí, pero la idea es que el 16 por lo menos, para el problema, el tiempo a veces uno lo ve y que tenemos 2 horas, pero en el tiempo se va volado porque acuérdense que está el tema que tenemos que todavía comentar, el trabajo final, el taller número 4. Entonces por ahí surge una serie de preguntas, pero preferiblemente hacerlo en grupos de 2. Yo no sé cómo está porque ustedes van a seguir desarrollando otras materias y bueno que vayan haciendo amistad virtual aquí en el tema profesional. Se lo recomiendo, grupos de 2. Y en caso tal, bueno, como dije hace un rato, era Enilda, grupo de 1, individual. Profesor, opción Dígame. Grupo de 3 no existe. Oiga, yo no lo descarto también. Puede ser,
Puede ser, todo es posible. Grupo de 3 y ya se conocen. Lo que pasa es que como somos 3 compañeros, de repente como que se nos hace con quién nos unimos y dejar a uno solo. No sé, usted nos dirá. Ah, ¿cómo no? Está bien, válido. Si llegamos a ese consenso, lo importante es trabajo en equipo, colaborativo, y que el momento de sustentar, el que argumente no sea nada más un estudiante. Los 3 participantes del equipo pueden argumentar y responder alguna pregunta que salga del grupo virtual o de mi persona. Profesor, una pregunta. Profesor. Dígame, Eliezer. Sí, profesor, una pregunta. ¿El de hoy es grupal o individual? Los 2 primeros son individuales. Hoy me tienen que enviar ese individual. Ok, profesor, gracias. Tienen hasta las 11:59 para enviarlo, así que estamos ahí. No es un formato tan rígido, tienen toda la mañana, ahora con calma la desarrollan, la analizan. Sí, profesor, el taller ese es por lo menos un análisis de cada uno de los puntos de la competencia o los que uno considere que uno más utiliza. Un texto comentado. No sé si tú escuchaste al compañero Cirilo ya prácticamente lo hizo. El único que lo hizo verbal, al profesor. Ok. Se trata de eso, de qué competencia yo desarrollo, qué otra competencia de repente es difícil de desarrollar por esto, por aquello, pero con tus palabras, en un análisis. Sí, no se ve algo como... Sí, es algo comentado, más que todo. Y yo sé que cada uno de ustedes tienen algo que comentar con respecto a eso, porque en realidad son competencias que se aspiran, pero hay muchos factores y dificultades que evitan que eso se logre.